¿Quiénes eran los abominables samaritanos en la Biblia y por qué eran tan odiados? A lo largo de los siglos, esta pregunta ha intrigado a estudiosos y creyentes por igual. Para comprender la complejidad de esta relación, debemos adentrarnos en el tapez que teje la historia de estas dos comunidades, entrelazadas por la fe, la enemistad y la geografía, el mito y la realidad. La expresión buen samaritano se ha convertido en sinónimo de actos desinteresados de bondad. Sin embargo, esta percepción contrasta profundamente con el sentimiento de aversión que prevalecía hacia los samaritanos en tiempos bíblicos como un término asociado con la bondad emerge de una historia de desprecio y conflicto. En el vídeo de hoy profundizaremos en un tema que poca gente conoce. Te detallaremos y explicaremos todos los secretos y misterios de los samaritanos. ¿Quiénes eran? Tú sabes. Aprovecha y comparte este vídeo en ese grupo de WhatsApp o incluso en Telegram y Facebook. Estoy segura que muchas personas que amas saben poco acerca de estas personas que están marcadas en las Sagradas Escrituras. Un legado de desdén. Los samaritanos, habitantes de lo que fue el reino del norte de Israel, se encontraban frecuentemente en desacuerdo con los judíos del sur. Esta fricción no era solo territorial, sino también profundamente espiritual y cultural, forjada a través de siglos de historia, compartida pero divergente, el corazón de la enemistad. Para entender por qué los samaritanos eran vistos con tal desprecio, es crucial explorar las raíces de su identidad y cómo éstas se entrecruzaron y chocaron con las de los judíos. Este viaje histórico y espiritual nos revelará cómo las diferencias en prácticas religiosas y linajes étnicos contribuyeron a una profunda división, divisiones ancestrales. La historia de los samaritanos comienza con la división del reino unificado de Israel. Tras la muerte de Salomón, las diferencias políticas, culturales y religiosas llevaron a la fragmentación en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Los samaritanos emergen de este contexto de división, arraigando el inicio de una larga historia de conflicto, la conquista asiria y su legado. La invasión asiria del 722 a.C. marcó un punto de inflexión para el reino del norte. La deportación de los israelitas y la llegada de extranjeros fomentaron la mezcla cultural y religiosa, creando una comunidad que, aunque mantenía ciertas tradiciones judías, también incorporaba prácticas paganas. Esta síntesis de creencias se convirtió en una fuente de tensión con los judíos, quienes priorizaban la pureza religiosa. Identidad en la encrucijada. Los samaritanos, producto de esta fusión de pueblos y religiones, se vieron a sí mismos como los verdaderos sucesores de las tradiciones israelitas. Sin embargo, esta autopercepción solo sirvió para profundizar el abismo entre ellos y los judíos, quienes los veían como traidores de la fe y la herencia común. El inicio de la fragmentación. El esplendor del reino bajo Salomón no pudo evitar su eventual división. La desunión política se tradujo en una desunión religiosa y cultural, estableciendo las bases para el conflicto entre samaritanos y judíos. La división del reino reflejaba no solo una lucha por el poder, sino también por la identidad y la fe. El legado de dos templos. La competencia entre el templo de Jerusalén en Judá y el monte Gerizim en Samaria simbolizó la divergencia espiritual entre las dos comunidades. Esta rivalidad no solo era territorial, era una lucha por la legitimidad y la autenticidad de la adoración y la práctica religiosa. Caminos divergentes. A medida que los siglos pasaban, las diferencias entre samaritanos y judíos se cristalizaron en dogmas y prácticas religiosas distintas.
Cada comunidad reclamaba la verdadera herencia de Israel, interpretando la ley y la profecía a través de lentes divergentes, lo que solo sirvió para cimentar las barreras entre ellas. El asedio y sus consecuencias. La caída del reino del norte bajo el yugo asirio no fue solo una derrota militar, fue un cataclismo cultural y religioso. Los israelitas que quedaron se vieron obligados a adaptarse, adoptando costumbres y creencias de los colonos asirios, dando nacimiento a la identidad samaritana, una mezcla forzada. Esta amalgama de culturas y religiones en la región de Samaria generó una nueva identidad étnica y espiritual. Sin embargo, esta adaptación fue vista con sospecha y desprecio por los judíos, para quienes la pureza de la fe era central. La mezcla de sangre y creencia colocó a los samaritanos en un limbo de identidad y fe, supervivencia y resistencia. A pesar de la adversidad, los samaritanos no solo sobrevivieron, sino que afirmaron su identidad, creando una comunidad que perduraría a través de los siglos. Su resistencia es un testimonio de la complejidad de la historia humana, donde la adaptación y la supervivencia van de la mano con el conflicto y la división. El destino de Judá. La caída de Judá a manos de Babilonia y la posterior destrucción del Templo de Jerusalén representaron un momento de crisis existencial para los judíos. Este evento no solo fue una catástrofe política y religiosa, sino también un desafío a la identidad y la fe judía. La reacción samaritana. Mientras los judíos enfrentaban el exilio y la pérdida de su centro espiritual, los samaritanos veían una oportunidad para reafirmar su lugar en la tierra. El establecimiento de su propio centro de culto en el monte Gerizim fue un acto de afirmación religiosa y una fuente de conflicto adicional con los judíos, quienes lo veían como una usurpación de la verdadera adoración, una división endurecida. La reconstrucción del templo en Jerusalén marcó un nuevo capítulo en la enemistad entre judíos y samaritanos. Las disputas sobre la autenticidad y legitimidad de los lugares de culto, así como sobre la interpretación de la ley y la profecía, solidificaron una división que ya era profunda, estableciendo el escenario para futuros conflictos. Esta es la historia del origen y la formación de los samaritanos, un pueblo cuya historia está entrelazada con conflictos, supervivencia y la búsqueda de identidad. A medida que avanzamos en esta narrativa, exploraremos cómo estas tensiones ancestrales se manifestaron en los tiempos de Jesús y cómo, a través de sus enseñanzas, se ofreció una nueva perspectiva sobre la enemistad y la reconciliación. Continuando nuestra exploración sobre los samaritanos y su compleja relación con los judíos, adentrémonos en cómo esta dinámica se transforma con la llegada de Jesús. Las historias y enseñanzas de este período no solo desafían las percepciones existentes, sino que también abren caminos hacia una comprensión más profunda de la misericordia, el amor y la verdadera adoración, reconstruyendo desde las ruinas. Al regresar del exilio babilónico, los judíos se encontraron con la tarea hercúlea de reconstruir su templo y muros en Jerusalén. Este período, marcado por el liderazgo de Esdras y Nehemías, simbolizó un renacer de la identidad y fe judías. Sin embargo, no estuvieron solos en esta empresa. La presencia de los samaritanos, con sus propias aspiraciones y creencias, estableció el escenario para nuevos conflictos. Un choque de voluntades. Los samaritanos, deseosos de ayudar en la reconstrucción y de unificar las prácticas religiosas, ofrecieron su apoyo, pero su oferta fue rechazada, basada en el deseo judío de mantener la pureza de su culto y comunidad. Esta negativa no solo profundizó la brecha existente, sino que también exacerbó la enemistad.
transformando la cooperación potencial en rivalidad persistente. La muralla que divide. La reconstrucción de los muros de Jerusalén se convirtió en un símbolo poderoso de separación. No solo representaban una barrera física contra invasiones y peligros externos, sino también una demarcación ideológica y espiritual entre judíos y samaritanos. Este acto de afirmación judía se reflejó en una resistencia samaritana cada vez más firme, cristalizando la división entre ambos pueblos. La geografía de la división. Samaria, con su rica historia y significado cultural, se encontraba literalmente y metafóricamente en medio de la tensión entre Galilea y Judea. Este territorio, antaño corazón del Reino del Norte, simbolizaba la persistencia de una identidad distinta, en constante tensión con las regiones circundantes. El monte Gerizim versus Jerusalén. La disputa sobre el lugar correcto de adoración exacerbó la enemistad entre judíos y samaritanos. Mientras Jerusalén albergaba el templo, centro de la vida religiosa judía, el monte Gerizim servía como el equivalente samaritano, donde afirmaban que Abraham había ofrecido a Isaac. Esta diferencia no era solo teológica, sino que reflejaba profundas divisiones en la interpretación de la historia y la fe compartidas. Una tierra de encuentro y conflicto. A pesar de la hostilidad, Samaria también fue escenario de encuentros significativos. La región, con sus caminos que conectaban el norte y el sur, era un recordatorio constante de la proximidad física y la lejanía espiritual entre judíos y samaritanos. En esta tierra de antigua discordia se sembrarían las semillas de enseñanzas que desafiarían siglos de prejuicios. El cisma entre judíos y samaritanos era profundo, arraigado no solo en diferencias étnicas, sino también en convicciones religiosas fundamentales. La identidad de los samaritanos estaba intrínsecamente ligada a su interpretación única de las escrituras hebreas. Optando por aceptar únicamente el Pentateuco como su texto sagrado, los samaritanos establecieron un canon distinto, rechazando otros textos venerados por los judíos. Este acto no era simplemente una elección teológica, representaba una declaración poderosa de su propia legitimidad y antigüedad, posicionándose como los herederos auténticos de la tradición de Israel. En el corazón de su práctica religiosa se encontraba el templo erigido en el monte Gerizim. Este sitio no era solo un lugar de culto, era la encarnación de la creencia samaritana de haber sido divinamente elegido como el verdadero centro de adoración. Esta convicción chocaba frontalmente con la importancia que los judíos otorgaban al templo de Jerusalén, convirtiéndose en una fuente de tensión continua. El templo samaritano en el monte Gerizim servía tanto como afirmación de su fe, como recordatorio de la división profunda entre las interpretaciones de lo que constituía la verdadera adoración a Dios. La autopercepción de los samaritanos como custodios fieles de la fe de los patriarcas añadía otra capa de complejidad a su relación con los judíos, quienes los veían como apóstatas y de ascendencia impura. Esta batalla por la autenticidad no solo exacerbó las fricciones religiosas, sino que también ilustró las difíciles dinámicas de pertenencia y rechazo dentro de las tradiciones de fe. Los samaritanos, aferrándose a su versión del monoteísmo, enfatizaban una continuidad ininterrumpida desde los tiempos de Moisés, en contraposición a lo que percibían como desviaciones en las prácticas judías. Esta disputa sobre quién mantenía la verdadera herencia de Israel fue más que una discordia doctrinal. Reflejó una lucha profundamente arraigada por la identidad y la legitimidad religiosa. Los samaritanos, al definirse a través de la exclusividad del Pentateuco y la veneración del monte Gerizim, no solo desafiaban la ortodoxia judía, sino que también reclamaban
un espacio propio dentro del panorama religioso de la época. La elección del monte Gerizim como su lugar sagrado no fue arbitraria, se basaba en su lectura de los textos sagrados y en una profunda convicción de estar siguiendo la verdadera dirección de Dios. Esta decisión destacó la importancia que los samaritanos ponían en la geografía sagrada, al igual que los judíos con Jerusalén, pero con una interpretación rival que afirmaba su independencia y distinción religiosa. La relación conflictiva entre estos dos grupos se enmarcaba en un contexto más amplio de búsqueda de autenticidad y pureza religiosa. La construcción del templo samaritano y la adhesión exclusiva al Pentateuco no eran solo manifestaciones de fe, sino actos de afirmación identitaria ante una comunidad judía que dominaba el paisaje religioso y cultural de la región. Este conflicto de identidades no solo tenía implicaciones religiosas, también tenía consecuencias sociales y políticas. La exclusión mutua entre judíos y samaritanos no solo reforzaba las barreras doctrinales, sino que también legitimaba prácticas de discriminación y segregación, afectando las interacciones cotidianas y la cohesión social dentro de estas comunidades. La rivalidad entre el monte Gerizim y el templo de Jerusalén simbolizaba así no solo una disputa sobre el lugar correcto de adoración, sino también una lucha más profunda por el reconocimiento y la validez de dos tradiciones religiosas distintas, cada una con sus propias reivindicaciones de fidelidad a la herencia de Israel. En este entramado de creencias, prácticas y reivindicaciones territoriales, la historia de judíos y samaritanos ofrece un estudio fascinante sobre cómo las diferencias en la interpretación de textos sagrados y la selección de espacios de culto pueden moldear identidades religiosas y comunidades enteras. La persistencia de estos conflictos a lo largo del tiempo revela la profundidad de las convicciones implicadas y la complejidad de navegar la diversidad dentro de la rica tela del monoteísmo. Finalmente, la historia de la relación entre judíos y samaritanos sirve como un recordatorio de que las disputas religiosas están profundamente entrelazadas con cuestiones de identidad, poder y territorio. La manera en que estas comunidades han manejado su legado de discordia y sus esfuerzos por encontrar un terreno común o la falta de ellos ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la fe y la posibilidad de reconciliación o coexistencia pacífica. La enemistad entre judíos y samaritanos, arraigada en el tejido de su historia compartida, se nutría de diferencias que iban mucho más allá de simples disputas territoriales o rivalidades. La hostilidad se originaba en profundas divergencias en la interpretación religiosa y en conflictos políticos que se habían acumulado durante siglos. Los judíos consideraban a los samaritanos no solo como ajenos, sino como representantes de una desviación corruptora de la fe auténtica, viendo en su fusión de creencias una herejía intolerable que mezclaba elementos del paganismo con los preceptos de Moisés. Esta aversión hacia los samaritanos no solo era un reflejo de disputas externas, sino que también señalaba profundas divisiones internas dentro de la propia sociedad judía. El rechazo de los samaritanos servía como un mecanismo para afirmar la ortodoxia judía y mantener la cohesión social frente a lo que percibían como amenazas a su identidad religiosa y cultural. En este sentido, los samaritanos funcionaban como un otro conveniente contra el cual los judíos podían definirse y consolidar su unidad. A lo largo de la historia bíblica y de numerosos registros históricos, abundan los relatos de enfrentamientos y hostilidades entre estas dos comunidades. Desde batallas abiertas hasta actos de sabotaje y campañas de difamación, cada incidente añadía otra capa de resentimiento y desconfianza mutua.
Este legado de antagonismo no solo alimentaba la animosidad persistente, sino que también erigía muros simbólicos y literales entre los judíos y los samaritanos, complicando sobremanera cualquier esfuerzo hacia la comprensión mutua o la reconciliación. Este trasfondo de tensión y desprecio se complicaba aún más por las narrativas de exclusión y superioridad que ambas comunidades tejían en torno a su propia identidad. Los samaritanos, por su parte, mantenían sus propias acusaciones contra los judíos, acusándolos de distorsionar las enseñanzas originales y de excluirlos injustamente de la comunidad de fe. Este espejo de acusaciones mutuas no hacía sino profundizar la división, creando un ciclo de desconfianza que parecía insuperable. La hostilidad histórica entre estos grupos era tal que incluso los encuentros cotidianos estaban impregnados de prejuicios y sospechas. La simple interacción entre un judío y un samaritano podía ser vista como un acto de traición a la propia comunidad, lo que demuestra el grado de separación y animosidad que existía. Esta realidad social hacía que cualquier gesto de amabilidad o cooperación cruzara una barrera no solo física, sino emocional y espiritual. En este contexto, los esfuerzos por promover la paz o el entendimiento mutuo enfrentaban obstáculos casi insuperables. Las iniciativas de diálogo o reconciliación se veían socavadas por siglos de historia conflictiva, y cada paso hacia la comprensión mutua requería superar una profunda desconfianza arraigada. La posibilidad de un acercamiento era vista con escepticismo, sino con abierta hostilidad por ambas partes. La perpetuación de esta enemistad tenía también un costo humano tangible, afectando las vidas cotidianas de individuos y familias que se encontraban atrapados en medio de estas divisiones. Las historias personales de sufrimiento y pérdida subrayaban la urgencia de buscar caminos hacia la reconciliación, aunque el camino pareciera lleno de obstáculos. A pesar de este panorama desalentador, la historia de la humanidad también está llena de ejemplos de superación de divisiones aparentemente insalvables. Los esfuerzos por tender puentes entre comunidades enfrentadas, aunque difíciles, no eran imposibles. La clave residía en la capacidad de ver más allá de las narrativas de odio y desconfianza, reconociendo la humanidad compartida y buscando terrenos comunes en valores universales como el respeto, la compasión y la justicia. La hostilidad entre judíos y samaritanos, entonces, servía como un recordatorio de los peligros de la intolerancia y el sectarismo. Al mismo tiempo, ofrecía lecciones valiosas sobre la importancia del diálogo, la empatía y la voluntad de entender al otro, elementos esenciales para la construcción de una sociedad más inclusiva y pacífica. Esta situación histórica también invitaba a reflexionar sobre el papel de la memoria y la narrativa en la perpetuación de conflictos. La forma en que las comunidades recuerdan su pasado y narran su historia tiene un impacto profundo en su capacidad para superar viejas heridas y construir un futuro compartido. La reconciliación, en este sentido, requería no solo un cambio en las actitudes presentes, sino también una reevaluación crítica de cómo se recordaba y se interpretaba el pasado. En última instancia, la hostilidad entre judíos y samaritanos subrayaba una verdad universal sobre la naturaleza humana. El miedo y el prejuicio hacia el otro pueden crear divisiones profundas, pero la comprensión, la compasión y el amor tienen el poder de unirnos. La superación de estos conflictos históricos no es solo una cuestión de voluntad política o social, sino de un cambio profundo en el corazón y la mente de cada individuo, un recordatorio de que la paz comienza con nosotros.
La narración de la parábola del buen samaritano por Jesús representa una poderosa subversión de las normas sociales y religiosas de su época. Al situar a un samaritano, un miembro de un grupo despreciado por muchos judíos de la época, como el ejemplo a seguir, Jesús no solo sorprendió a sus oyentes, sino que también puso en tela de juicio sus preconcepciones sobre la piedad y la moralidad. Esta elección deliberada desafió a la audiencia a mirar más allá de las divisiones étnicas y religiosas, redefiniendo radicalmente quién debería ser considerado como prójimo. Esta historia, en su simplicidad, lleva consigo un mensaje profundo sobre la esencia de la humanidad y la responsabilidad que cada persona tiene hacia los demás, sin importar sus diferencias. El acto de bondad del samaritano, realizado sin esperar nada a cambio, lo destaca no solo como un cumplidor de la ley, sino como un verdadero exponente del amor y la compasión que Jesús predicaba. Este gesto de misericordia hacia un extraño herido se convierte en el estándar dorado de conducta, eclipsando las normas convencionales de asociación y ayuda mutua basadas en la afinidad cultural o religiosa. Más allá de ofrecer una simple lección moral, la parábola actúa como una crítica directa a la apatía, el sectarismo y la exclusión. Jesús, con esta historia, no solo condena la falta de compasión, sino que también llama a sus seguidores a adoptar una perspectiva más amplia sobre la comunidad y el amor al prójimo. La enseñanza invita a superar los límites autoimpuestos de a quien se considera digno de amor y misericordia. A través de sus enseñanzas, Jesús propone una visión de la salvación y del amor divino, libre de discriminaciones humanas. Presenta un paradigma en el cual la fe trasciende las barreras étnicas y culturales, promoviendo una comprensión más inclusiva y universalista de las relaciones humanas. Esta narrativa sugiere que la verdadera fe se manifiesta en actos de bondad y compasión hacia todos, sin excepción. La elección de un samaritano como el héroe de la historia fue, en ese contexto, revolucionaria. Con ello, Jesús no solo desafió las expectativas de sus oyentes, sino que también les mostró un camino más profundo hacia la comprensión del reino de Dios, un camino marcado por el amor incondicional y la misericordia sin límites. Esta historia se convierte en un llamado a la reflexión y al cambio de actitud, instando a mirar más allá de los prejuicios y a actuar con genuina compasión. La parábola del buen samaritano no es solo una crítica a la indiferencia, es una afirmación poderosa de la dignidad intrínseca de cada persona y de nuestra interconexión fundamental como seres humanos. Al centrarse en la acción compasiva de un individuo, de un grupo despreciado hacia otro de un grupo rival, Jesús enfatiza que el amor y la misericordia son las verdaderas medidas de la rectitud, superando cualquier otra consideración. Esta enseñanza es también un recordatorio de que la verdadera práctica religiosa va más allá de los rituales y las observancias. Reside en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos en necesidad. La conducta del samaritano ilustra que el servicio a los demás, especialmente a los más vulnerables y marginados, es la expresión más auténtica de la fe. La narrativa invita a los oyentes y lectores a una introspección profunda sobre sus propias vidas y relaciones con los demás. Nos desafía a preguntarnos cómo podemos vivir más plenamente el mandamiento de amar a nuestro prójimo, extendiendo nuestra compasión y misericordia más allá de los límites familiares o comunitarios. Al redefinir el concepto de prójimo, Jesús no solo establece un mandato moral, sino que también ofrece una visión de una comunidad basada en el respeto mutuo, la comprensión y el cuidado. Esta visión es tanto un desafío como una esperanza,
sugiriendo que a pesar de nuestras diferencias, podemos unirnos en nuestra humanidad compartida y en nuestro deseo de vivir de manera más amorosa y compasiva. La parábola del buen samaritano es mucho más que una simple historia moral. Es una llamada radical a la acción y a la transformación personal y colectiva. A través de esta enseñanza, Jesús no solo desmantela los prejuicios y las divisiones de su tiempo, sino que también nos invita en nuestra época a hacer lo mismo. Al abrazar el espíritu de esta parábola, podemos comenzar a construir un mundo más justo, amoroso y compasivo, donde el amor al prójimo sea la piedra angular de nuestras vidas y comunidades. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob es uno de los relatos más conmovedores y reveladores del Nuevo Testamento. En este diálogo, Jesús no solo desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo al hablar con una mujer en público, sino que también subvierte las expectativas al elegir como interlocutora a una samaritana. Este acto por sí solo es un testimonio potente de la visión inclusiva de Jesús, marcando un hito en la manera en que se perciben las relaciones entre diferentes grupos sociales y religiosos. La discusión sobre el agua viva es central en este encuentro, sirviendo como una poderosa metáfora del sustento espiritual que Jesús ofrece. Al contrastar el agua del pozo, que sacia temporalmente, con el agua viva que Él proporciona, Jesús no solo habla de una renovación espiritual, sino también de una fuente de vida eterna. Esta promesa de una existencia transformada por el Espíritu Santo es una de las enseñanzas más profundas y duraderas del cristianismo, destacando la oferta de salvación y renacimiento espiritual disponible para todos. La reacción de la mujer samaritana a las palabras de Jesús es reveladora. Su asombro inicial da paso a una transformación profunda, evidenciada por su pronta acción de compartir la noticia de su encuentro con su comunidad. Esta secuencia de eventos no solo ilustra el impacto personal del mensaje de Jesús, sino que también marca el inicio de un nuevo tipo de discipulado, uno que trasciende los límites étnicos y culturales y se centra en la fe y la autenticidad personal. Este episodio es también significativo por la manera en que Jesús aborda temas delicados con compasión y comprensión profunda. Al revelar su conocimiento sobre la vida personal de la mujer, Jesús muestra un nivel de empatía y preocupación que va más allá de las convenciones. Esta interacción demuestra que el ministerio de Jesús se basa en el reconocimiento y la aceptación del individuo, independientemente de su pasado o condición social. La enseñanza de Jesús sobre la adoración en espíritu y verdad emerge de este diálogo como un llamado a una experiencia religiosa más auténtica y personal, liberada de las limitaciones físicas y culturales. Este enfoque representa un cambio radical en la comprensión de lo que significa conectar con lo divino, enfatizando la importancia de una relación genuina con Dios sobre la observancia de rituales externos. La disposición de la mujer samaritana para escuchar y aceptar el mensaje de Jesús subraya otro tema crucial: la apertura al cambio y a la transformación espiritual. Su viaje, de ser una persona marginada por su propia comunidad a convertirse en una mensajera del mensaje de Jesús, ilustra el poder redentor y liberador de la fe. Este relato también plantea preguntas importantes sobre el valor y el significado de la comunidad. Al regresar y compartir su experiencia, la mujer samaritana no solo se reintegra a su comunidad, sino que también la transforma, actuando como un puente entre Jesús y aquellos a quienes anteriormente se consideraba inalcanzables. Esto demuestra la capacidad del Evangelio para unir a las personas en torno a una nueva visión de la vida y la espiritualidad.
La narrativa del pozo de Jacob es un recordatorio de que las barreras que a menudo se erigen entre las personas, ya sean de género, etnia o religión, no tienen lugar en la visión del reino de Dios que Jesús vino a establecer. Su ministerio fue uno de inclusión radical, donde todos son bienvenidos y donde la verdad y el espíritu guían la adoración y la comunidad. El relato resalta la importancia de la conversación y el diálogo como medios para el entendimiento y la revelación espiritual. La interacción entre Jesús y la mujer samaritana muestra cómo a través de la conversación honesta y abierta se pueden superar prejuicios y se puede llegar a una comprensión más profunda de la verdad. La historia de este encuentro es también un testimonio del poder de un testimonio personal. La mujer samaritana, a través de su experiencia directa con Jesús, se convierte en una portavoz poderosa del cambio espiritual, demostrando cómo el encuentro personal con lo divino tiene el potencial de transformar no solo al individuo, sino también a su comunidad. Su pronta acción de compartir su experiencia con otros subraya la importancia de testimoniar la fe y cómo este testimonio puede inspirar a otros a buscar su propio encuentro transformador con Jesús. Este episodio destaca además la relevancia del encuentro personal en la jornada espiritual. La conversación íntima entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob se convierte en un modelo de cómo el diálogo personal con lo divino puede iluminar y guiar nuestro camino espiritual. Esta interacción personalizada contrasta con las prácticas religiosas más impersonales y ritualistas, ofreciendo una alternativa más directa y auténtica para conectarse con Dios. La transformación de la mujer samaritana también sirve como una poderosa ilustración del concepto de gracia. A través de su encuentro con Jesús, ella experimenta un cambio radical que refleja la naturaleza incondicional del amor y la aceptación de Dios. Este cambio no solo afecta su percepción de sí misma, sino que también altera la forma en que es vista por su comunidad, evidenciando la capacidad de la gracia para restaurar y renovar. Además, la narrativa del pozo ofrece una reflexión profunda sobre la sed espiritual y la búsqueda de satisfacción en la vida. Jesús, al ofrecer el agua viva, aborda la condición humana universal de buscar algo que sacie nuestra sed más profunda. Este diálogo invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas y cómo, a menudo, buscamos en lugares equivocados esa fuente que puede verdaderamente satisfacer nuestras almas. La historia también celebra el poder de la vulnerabilidad. Al interactuar con Jesús, la mujer samaritana muestra una apertura que permite que su encuentro sea genuino y transformador. Este momento enseña la importancia de presentarnos tal como somos ante Dios, confiando en que en nuestra vulnerabilidad encontramos nuestra mayor fuerza. El relato del encuentro en el pozo subraya, finalmente, la idea de que el verdadero entendimiento espiritual trasciende el conocimiento intelectual. La mujer samaritana, a través de su diálogo con Jesús, llega a una comprensión profunda que va más allá de la teología o la doctrina. Es una comprensión vivida de quién es Jesús y lo que ofrece. Este entendimiento experiencial es central para la narrativa, destacando que el camino hacia la verdad espiritual es a través de la experiencia y la relación personal con lo divino. En resumen, la historia de Jesús y la mujer samaritana junto al pozo de Jacob es rica en enseñanzas y simbolismo. A través de este encuentro, Jesús no solo trasciende las divisiones culturales y sociales, sino que también ofrece una visión de la fe que es accesible, inclusiva y profundamente transformadora. Esta historia nos invita a todos a buscar nuestra propia agua viva,
a vivir nuestras vidas en espíritu y verdad y a compartir el viaje de nuestra transformación con los demás, inspirando a una comunidad más amplia a través de nuestro testimonio personal. En esta sección de nuestra travesía, reflexionamos sobre cómo las enseñanzas de Jesús respecto a los samaritanos no solo desafiaron las normas de su tiempo, sino que también establecieron un camino hacia la inclusión, la comprensión y el amor que trasciende todas las barreras. Veamos cómo esta historia de enemistad se transformó en una de esperanza y enseñanza universal. En su encuentro con la mujer samaritana junto al pozo, Jesús desplegó una visión profundamente transformadora de lo que significa adorar a Dios. Al hablar de adorar en espíritu y verdad, reveló que la verdadera adoración trasciende los límites físicos y rituales, abriendo un camino directo hacia una comunión íntima con lo divino. Este diálogo no solo marcó un momento decisivo en la vida de la mujer samaritana, sino que también señaló un cambio paradigmático en la comprensión de la adoración y el acceso a Dios, proponiendo una relación personal y sincera por encima de las convenciones religiosas establecidas. Este nuevo paradigma de adoración que Jesús propuso desafiaba directamente las normas religiosas y las divisiones culturales que habían definido durante mucho tiempo las relaciones entre judíos y samaritanos, al enfatizar que el verdadero culto a Dios no se limita a lugares sagrados específicos ni se concreta a través de prácticas exclusivas. Jesús subrayó la universalidad del acceso a lo divino. Este mensaje resonó como un llamado poderoso a trascender las disputas sectarias sobre el espacio correcto para la adoración, apuntando hacia una comprensión más profunda de la fe basada en una relación genuina con Dios, más allá de las estructuras físicas y rituales. La inclusión radical que Jesús promovió a través de su enseñanza abrió el camino hacia una comunidad de fe más amplia y acogedora. Centrándose en los conceptos de espíritu y verdad, eliminó efectivamente las barreras que tradicionalmente habían excluido a las personas basándose en su herencia cultural o prácticas religiosas. Este mensaje de esperanza y aceptación universal fue especialmente significativo para los samaritanos, quienes, como grupo, habían sido históricamente marginados y despreciados por sus diferencias religiosas y culturales. La declaración de Jesús sobre la adoración en espíritu y verdad no solo reformuló las prácticas espirituales de su tiempo, sino que también ofreció una visión liberadora de la religiosidad. Al hacerlo, invitó a todos a buscar una conexión auténtica con Dios, libre de las limitaciones impuestas por las tradiciones y los preceptos humanos. Este enfoque democratizó el acceso a lo sagrado, afirmando que el corazón humano es el verdadero templo, donde se puede experimentar la presencia divina. Este cambio en la comprensión de la adoración fomentó una transformación en la percepción de la comunidad de creyentes. Al subrayar la importancia de la sinceridad y la autenticidad en la relación con Dios, Jesús destacó que la verdadera fe trasciende las distinciones étnicas y culturales, uniendo a las personas en un espíritu común de devoción y búsqueda de la verdad. La enseñanza de Jesús también redefinió la naturaleza de la santidad, sugiriendo que no se encuentra en rituales o sitios consagrados, sino en la profundidad de una vida vivida en armonía con la voluntad divina. Este enfoque interiorizado de la espiritualidad invita a una reflexión continua sobre nuestras intenciones y acciones, guiándonos hacia una práctica de fe más consciente y comprometida. Al enfatizar la adoración en espíritu y verdad, Jesús no solo estaba ofreciendo una nueva forma de entender la religión,
Estaba también proponiendo un modelo de comunidad basado en valores espirituales compartidos, en lugar de en identidades segregadas. Este mensaje tiene profundas implicaciones para cómo vivimos nuestra fe en el mundo contemporáneo, desafiándonos a construir puentes de comprensión y empatía a través de las diferencias que nos separan. La conversación con la mujer samaritana ilustra, además, cómo Jesús prácticamente aplicó su enseñanza sobre la adoración al dialogar abiertamente con ella. Trascendió las barreras sociales y religiosas, demostrando que el amor y la verdad de Dios están disponibles para todos, sin excepción. Esta interacción subraya el compromiso de Jesús con la inclusión y la igualdad, principios que siguen siendo fundamentales para la práctica de la fe cristiana hoy en día. Este enfoque inclusivo y centrado en el corazón representa un llamado a revisar nuestras propias prácticas espirituales. Nos invita a cuestionar si nuestras formas de adoración reflejan verdaderamente un compromiso con vivir según los valores del reino de Dios: amor, justicia y paz para todos. Además, al presentar la adoración en términos de espíritu y verdad, Jesús nos recuerda la importancia de la autenticidad en nuestra relación con Dios y con los demás. Este llamado a la sinceridad nos anima a desprendernos de las pretensiones y a buscar una conexión más genuina y profunda con lo divino, una que influya verdaderamente en nuestra forma de vivir y relacionarnos. La enseñanza de Jesús sobre la adoración en espíritu y verdad continúa resonando como un poderoso recordatorio de que nuestra espiritualidad debe ser vivida no solo en momentos de oración formal, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Nos desafía a llevar la presencia de Dios a nuestras vidas diarias, viviendo de manera que refleje los valores del Evangelio en cada interacción y decisión. El mensaje de Jesús abre un espacio para que todos, sin importar nuestro trasfondo o historia personal, podamos encontrar nuestro lugar dentro de la familia de Dios. Nos asegura que nuestro valor ante los ojos divinos no se mide por cumplir con expectativas externas, sino por la sinceridad de nuestro corazón y nuestra disposición a buscar y vivir la verdad. Este es el fundamento de una comunidad de fe auténticamente inclusiva y amorosa, unida no por la uniformidad, sino por el compromiso compartido de seguir el camino de Jesús en espíritu y verdad. La universalidad del mensaje de Jesús constituye una de las piedras angulares de su enseñanza. No vino exclusivamente para un pueblo elegido basado en la etnicidad o la observancia religiosa. Su misión abarcaba a toda la humanidad sin excepciones. Al interactuar de manera significativa con los samaritanos, entre otros, Jesús puso de manifiesto que el reino de Dios es accesible para todos, independientemente de su origen, su historia personal o sus creencias. Este principio de inclusión demuestra la intención divina de abrazar a cada ser humano dentro del espectro de su amor y salvación. La compasión de Jesús por aquellos en los márgenes de la sociedad resaltó una de las facetas más revolucionarias de su ministerio. Los pobres, los enfermos, los pecadores y, específicamente, los samaritanos, quienes eran vistos con desdén por muchos en aquella época, encontraron en Jesús a un defensor y amigo. Esta predilección por los marginados no solo evidencia el profundo amor de Dios, sino que también sirvió como un desafío contundente a las estructuras sociales y religiosas del momento, invitando a un replanteamiento de las nociones de dignidad, amor y misericordia. El acercamiento de Jesús a los samaritanos y a otros grupos marginados marcó un punto de inflexión en la historia religiosa. Rompiendo las barreras del prejuicio y del rechazo, su ministerio se erigió como un testimonio viviente de inclusión y amor incondicional. Este acto no solo fue revolucionario por la época,
sino que también estableció un modelo a seguir para sus discípulos, animándolos a trascender las divisiones sociales y culturales, para extender la mano a todos, sin tener en cuenta su pasado o posición social. La enseñanza de Jesús sobre la inclusión y el amor va más allá de simples palabras. Se manifestó en acciones concretas que demostraron su disposición a romper con las normas establecidas y a acoger en su círculo cercano a aquellos a menudo excluidos. Esta actitud rompe moldes y desafía a la sociedad a expandir su comprensión de la comunidad, enfatizando que nadie está más allá del alcance de la compasión divina. Este enfoque inclusivo y revolucionario no solo cuestionó las normas sociales de la época, sino que también ofreció un nuevo paradigma para la convivencia humana, basado en el respeto, el amor y la aceptación de la diversidad. Jesús nos enseñó que las barreras que nos dividen, ya sean de origen étnico, social o religioso, pueden y deben ser superadas en la búsqueda de una comunidad más unida y compasiva. La actitud de Jesús hacia los marginados y su insistencia en que el reino de Dios es para todos, desempeñan un papel crucial en su legado. Nos recuerda constantemente que debemos mirar más allá de nuestras diferencias y buscar lo que nos une, nuestra humanidad compartida y nuestra capacidad para amar y ser amados. Esta enseñanza es tan relevante hoy como lo fue en tiempos de Jesús, ofreciendo una guía esencial para navegar las complejidades de nuestro mundo moderno. Al considerar el ejemplo de Jesús, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia aquellos que la sociedad podría considerar otros. Su ministerio nos desafía a extender nuestra compasión y amor más allá de los límites que hemos establecido, reconociendo el valor intrínseco de cada persona como hijo o hija de Dios. La inclusión de los samaritanos y otros grupos marginados por parte de Jesús no fue un acto aislado, sino una manifestación de la esencia misma del Evangelio. Este mensaje de amor universal y aceptación incondicional tiene el poder de transformar corazones y sociedades, construyendo puentes donde antes había muros de separación. La práctica del amor y la inclusión que Jesús demostró es, por tanto, no solo una invitación, sino un mandato para sus seguidores. Estamos llamados a vivir siguiendo este ejemplo, buscando activamente superar nuestras propias barreras y prejuicios y extendiendo la mano a todos, sin excepción. Esta visión de un mundo donde reinan el amor y la inclusión es un desafío constante, pero también una fuente de esperanza. Nos muestra un camino hacia una comunidad más justa y amorosa, donde cada persona es valorada y acogida, independientemente de su origen o sus circunstancias. En última instancia, la misión de Jesús de llevar su mensaje a todos, especialmente a los marginados, refleja un deseo divino de restauración y unidad. Nos recuerda que, en el reino de Dios, no hay forasteros ni extraños, solo una familia global unida por lazos de amor y fraternidad. A través de sus enseñanzas y ejemplos, Jesús no solo nos mostró cómo vivir, nos mostró cómo amar. Al seguir su camino, podemos contribuir a la realización de su visión de un mundo donde el amor supera todas las barreras, uniendo a la humanidad en una celebración de nuestra diversidad y nuestra común dignidad. La llegada del Evangelio a Samaria marcó un hito significativo en la historia de la expansión del cristianismo. No se limitó a traspasar las fronteras geográficas. Su influencia se extendió, llevando un mensaje de sanación y una profunda alegría a una región históricamente marginada por las disputas religiosas y culturales. La acogida del mensaje cristiano por parte de los samaritanos subraya el impacto revolucionario del amor de Dios, demostrando su capacidad para unir a comunidades que habían estado enfrentadas durante siglos.
Esta integración de los samaritanos en la fe cristiana simboliza una transformación notable, no solo de individuos, sino de una comunidad entera. La conversión al cristianismo entre los samaritanos es un testimonio elocuente de cómo el Evangelio de Jesús superó obstáculos aparentemente insuperables, uniendo a las personas no por lazos de sangre o herencia cultural, sino por una fe compartida. Este fenómeno inicial de inclusión resalta la universalidad del mensaje de Jesús, promoviendo una comunidad de creyentes caracterizada por su diversidad y unidad. La participación activa de los samaritanos en la iglesia primitiva no es solo una historia de reconciliación, es también un relato de enriquecimiento mutuo. Al incorporarse a la comunidad cristiana, los samaritanos no solo encontraron un nuevo sentido de pertenencia, sino que también aportaron una rica diversidad cultural y espiritual. Esta confluencia de tradiciones y perspectivas fortaleció la Iglesia, mostrando cómo la fe en Cristo tiene el poder de superar divisiones históricas y de fomentar una colaboración fructífera en la misión compartida de difundir el Evangelio. El testimonio de los samaritanos convertidos al cristianismo es un claro recordatorio de que el amor de Dios no conoce fronteras. Su aceptación y adopción de la fe cristiana subrayan la idea de que el Evangelio está destinado a todos, sin distinción. Esta apertura refleja el corazón mismo del mensaje cristiano, un llamado a la inclusión, al amor incondicional y a la superación de las barreras que nos separan. La influencia del Evangelio en Samaria también destaca la importancia de la sanación y la reconciliación. Los milagros de sanación y los actos de bondad realizados en nombre de Jesús no solo transformaron físicamente a los individuos, también sanaron heridas sociales y espirituales, reforzando la noción de que el poder del amor divino puede restaurar y unificar a las comunidades más fracturadas. Esta expansión del cristianismo hacia Samaria demuestra el dinamismo y la adaptabilidad del mensaje de Jesús. Al trascender las divisiones étnicas y culturales, el Evangelio se presenta como una fuerza transformadora, capaz de generar cambios significativos en la sociedad. La acogida del cristianismo por los samaritanos es un testimonio de cómo la fe puede construir puentes donde antes solo había muros de separación. La historia de los samaritanos abrazando el cristianismo es, en esencia, una historia de esperanza. Muestra cómo la fe puede unir a las personas de maneras inesperadas, creando comunidades basadas en el amor, la aceptación y el respeto mutuo. Esta narrativa invita a todos los creyentes a reflexionar sobre el poder de la fe para transformar no solo vidas individuales, sino también sociedades enteras. La inclusión de los samaritanos en la iglesia primitiva ofrece una lección valiosa sobre la riqueza que la diversidad aporta a la comunidad de fe. Al superar prejuicios de larga data y abrir sus corazones a los samaritanos, los primeros cristianos no solo obedecieron el mandato de Jesús de amar al prójimo, sino que también experimentaron el crecimiento y la profundización de su propia fe. Este proceso de inclusión y reconciliación tiene implicaciones profundas para la iglesia contemporánea. Nos recuerda que la iglesia está llamada a ser un lugar de acogida para todos, un refugio donde las diferencias se celebran y donde la unidad se construye sobre la base del amor compartido por Cristo. La historia de los samaritanos, convirtiéndose al cristianismo, es un poderoso recordatorio de que el Evangelio es una fuerza viva y activa en el mundo. Su capacidad para transformar vidas y comunidades sigue siendo relevante hoy, ofreciendo luz y esperanza en medio de la oscuridad y la división.
La aceptación del mensaje cristiano por parte de los samaritanos y su integración en la iglesia primitiva subrayan la misión central del cristianismo: construir una comunidad global de amor y compasión. Esta misión sigue siendo tan crucial hoy como lo fue en los tiempos de los samaritanos, desafiándonos a todos a vivir según los principios de inclusión, amor y unidad que Jesús enseñó. El mandato de amor que Jesús nos enseña, reflejado en la historia de los samaritanos y sus encuentros con Él, va mucho más allá de una simple instrucción. Es una invitación a transformar nuestra forma de ver y relacionarnos con los demás. Este nuevo mandato nos llama a amar a nuestro prójimo con un amor desinteresado y sin condiciones. Un amor que no conoce fronteras, sea de índole étnica, social o religiosa. Esta enseñanza, que se ilustra de manera elocuente en la parábola del buen samaritano y se ve en acción en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, no solo redefine el concepto de prójimo, sino que también expande el alcance de nuestra compasión y misericordia. Jesús, a través de sus palabras y acciones, actuó como un verdadero constructor de puentes entre dos mundos divididos por siglos de prejuicios y enemistades. La relación históricamente tensa entre judíos y samaritanos sirve como telón de fondo para estas enseñanzas transformadoras. Al interactuar abiertamente con los samaritanos, Jesús no solo cuestionó las normas sociales y religiosas de su época, sino que nos mostró un camino hacia la reconciliación y la unidad, fundamentado en el amor y el respeto mutuo. Este llamado a la acción, que nos invita a superar nuestras propias barreras y prejuicios, es un recordatorio constante de nuestro potencial para promover la esperanza y la unidad. La interacción de Jesús con los samaritanos nos muestra que es posible construir comunidades inclusivas, donde el amor y la comprensión sean los pilares sobre los que se asiente la convivencia. Esta visión de un futuro donde predomine la compasión sobre la división es un faro de esperanza para la humanidad. La relevancia de este mensaje en nuestro mundo actual es innegable. En una era marcada por la polarización y el conflicto, la historia de los samaritanos y las enseñanzas de Jesús nos ofrecen una perspectiva refrescante sobre cómo abordar las diferencias. Nos desafía a mirar más allá de las superficies, a reconocer la dignidad inherente en cada persona y a actuar con amor y misericordia hacia todos, sin excepción. La práctica de este amor incondicional tiene el poder de transformar no solo las relaciones interpersonales, sino también las estructuras sociales en su conjunto. Al adoptar este enfoque en nuestras vidas, podemos contribuir a la creación de entornos más justos y equitativos, donde cada individuo sea valorado y respetado. La enseñanza de Jesús nos invita a ser agentes de cambio, promoviendo la inclusión y la fraternidad en todas nuestras interacciones. El impacto de seguir este mandato va más allá de los beneficios inmediatos para nuestras comunidades. Tiene el potencial de inspirar a generaciones futuras. Al vivir de acuerdo con estos principios de amor y compasión, podemos dejar un legado duradero que trascienda nuestro tiempo. Este enfoque hacia la vida nos anima a ser modelos a seguir, iluminando el camino para aquellos que buscan una guía en cómo vivir de manera más amorosa y compasiva. La narrativa de los samaritanos y su interacción con Jesús también nos enseña sobre la importancia del perdón y la reconciliación. Al tender la mano a aquellos que históricamente habían sido considerados enemigos, Jesús demostró que el amor tiene el poder de sanar viejas heridas y superar largas enemistades. Esta lección es vital para la construcción de comunidades más pacíficas y armoniosas. Además, esta historia nos motiva a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos.
Nos pregunta de manera provocativa, ¿quiénes son los samaritanos en nuestras vidas? ¿A quiénes hemos excluido o ignorado debido a prejuicios o diferencias? Al contemplar estas preguntas, somos impulsados a expandir nuestro círculo de compasión y a actuar de manera coherente con el amor universal que Jesús predicó. En última instancia, el mandato de amor que Jesús nos dejó es un desafío constante a vivir de manera auténtica y comprometida con los valores del reino de Dios. Nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal que da sabor y preserva lo bueno. En este sentido, la historia de los samaritanos no es solo una lección del pasado, sino una guía viva para nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, la invitación a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un camino hacia una transformación personal y colectiva. Es un llamado a vivir con propósito, buscando siempre el bienestar del otro, y es un recordatorio de que, en la diversidad de la humanidad, reside nuestra mayor fortaleza. En este viaje, descubrimos que al tender puentes de amor y comprensión, estamos construyendo el reino de esperanza y unidad que Jesús solo para todos nosotros.